Buenas noches, por medio de este video, mi compañero Andrés Felipe Rodríguez y quien les habla Héctor Velázquez, hablaremos acerca de los MOSFET, IGBT, Drivers, Theory and Application. Entonces, ¿qué es un IGBT? Transistor bipolar de puerta aislada, por sus siglas en inglés, es un dispositivo semiconductor utilizado en electrónica de potencia, el cual combina las características de los transistores bipolares y los transistores de efecto de campo, MOSFET, para ofrecer una alta capacidad de conmutación y control de grandes cantidades de energía. El IGBT se utiliza principalmente como interruptor controlable en aplicaciones de alta potencia, como en inversores de frecuencia, en sistemas de accionamiento de motores, fuentes de alimentación conmutadas, sistemas de soldaduras, sistemas de climatización y otros dispositivos que requieren la conmutación eficiente de energía. El IGBT consta de una estructura de tres capas, una capa tipo N, una capa tipo P y otra capa tipo N, formando una estructura similar a un transistor bipolar. Además, cuenta con una puerta aislada que se controla mediante una tensión aplicada a la misma. Cuando se aplica un voltaje adecuado a la puerta del IGBT, se crea un canal de conducción en la capa tipo N, permitiendo que la corriente fluya a través del dispositivo al igual que un transistor bipolar. El IGBT puede amplificar la corriente y controlarla mediante la señal de la puerta. Esto, sin embargo, a diferencia de los transistores bipolares, los IGBT tienen una baja caída de voltaje en conducción y alta impedancia en la entrada, lo que los hace muy eficientes y fáciles de controlar. Bueno, el primer circuito que vamos a ver lo vamos a dividir en tres partes, el cual va a ser un microcontrolador, la fase de potencia y un puente H. En el microcontrolador. En el controlador, PWM de desplazamiento de fase es un dispositivo utilizado para regular la potencia entregada a una carga. Este controlador se basa en la técnica de modulación por ancho de pulso, PWM por sus siglas en inglés, que implica cambiar la duración del pulso de una señal de onda cuadrada para controlar la cantidad de energía entregada a la carga. El controlador PWM de desplazamiento de fase utiliza un circuito que introduce un desfase entre las señales de referencia y la señal de comparación utilizadas para generar la señal PWM. Este desfase permite controlar la fase de la señal PWM y por lo tanto la potencia entregada a la carga. El controlador PWM de desplazamiento de fase es comúnmente utilizado en aplicaciones de control de motores, como sistemas de control de velocidad de motores eléctricos. Al cambiar el desfase de la señal PWM, se puede ajustar la cantidad de energía entregada al motor, lo que afecta a su velocidad de rotación. Pasamos a la entrada de potencia, del cual tenemos un controlador IXDB404. Es un circuito integrado diseñado específicamente para controlar la conmutación de transistores de potencia, como lo son los IGBT o los MOSFET, y mayormente es fabricado por la compañía Ichthys Corporation. El controlador es un controlador de medio puente y se utiliza comúnmente en aplicaciones de electrónica de potencia, como sistemas de accionamiento de motores, fuentes de alimentación conmutadas, inversores de frecuencia y otros dispositivos que requieren la conmutación eficiente de energía. Este controlador está diseñado para proporcionar los niveles de tensión y corrientes necesarios para activar y desactivar los dispositivos de potencia de manera rápida y controlada. Puede manejar altas corrientes de salida y proporcionar protección sobre corriente y sobre tensión, lo que contribuye a mejorar la confiabilidad y la seguridad del sistema. El controlador es compatible con señales de control de bajo voltaje y utiliza una arquitectura de entrada-salida aislada. Esto significa que el circuito de control y el circuito de potencia están eléctricamente aislados, lo cual es importante para evitar cortocircuitos y garantizar la seguridad del sistema. Bueno, ya por último circuito, por último, para la última parte de este circuito, perdón, vamos a tener un puente H. Un puente H es un circuito electrónico utilizado para controlar la dirección y la velocidad de un motor DC o un motor de corriente alterna mediante la conmutación de corriente. Su nombre se debe a la forma en que los interruptores se conectan, creando una configuración similar a la letra H, como se puede observar en la imagen.
El puente H consiste en cuatro interruptores controlados, generalmente transistores o MOSFET, que se conectan en una configuración especial. Los interruptores se denominan generalmente como Q1, Q2, Q3 y Q4. Cuando se activan de manera adecuada, permiten que la corriente fluya en diferentes direcciones a través del motor, lo que permite controlar su velocidad y dirección. Cuando los interruptores Q1 y Q3 se activan, los interruptores Q2 y Q4 se desactivan. La corriente fluye del suministro de energía al motor en una dirección, lo que hace que el motor gire en una dirección. Cuando se activa Q1 y Q3 y se activan los interruptores Q2 y Q4, la corriente fluye en dirección opuesta, lo que provoca que el motor gire en la dirección contraria. El puente H también se utiliza para implementar técnicas de modulación de ancho de pulso, PWM, para controlar la velocidad del motor. La técnica de PWM consiste en variar el ancho de pulso de la señal de control aplicada a los interruptores, lo que permite controlar la velocidad de energía que se entrega al motor y por lo tanto su velocidad. Los puente H son ampliamente utilizados en robótica, sistemas de tracción de vehículos, controles de motor CC y muchas otras aplicaciones donde se requiere un control bidireccional y preciso del motor. Bueno, como segundo circuito, entonces este lo dividimos en cinco partes. Entonces la primera es el microcontrolador, la segunda el optoacoplador, la tercera un inversor de CDC, la cuarta un controlador y por última y quinta parte tenemos un puente trifásico. Entonces empezamos con el microcontrolador. Las señales de PWM, modulación por ancho de pulso, en forma de onda sinusoidal se utilizan comúnmente en inversores trifásicos para generar voltajes de salida sinusoidales de alta calidad para alimentar cargas de corriente alterna trifásicas. El objetivo es replicar una forma de onda sinusoidal limpia y suave utilizando una combinación de conmutación de alta frecuencia y control del ancho de pulso. Perdón. En un inversor trifásico se utilizan tres conjuntos de interruptores eléctricos de potencia, generalmente IGBT o MOSFET, para convertir una fuente de voltaje de corriente continua como una batería o una entrada de corriente alterna rectificada en una salida de corriente alterna trifásica. Los interruptores se controlan mediante señales de PWM para regular el voltaje aplicado a cada fase de la carga. Para generar señales de PWM sinusoidales, la forma de onda sinusoidal de referencia se compara con una forma de onda portadora de alta frecuencia. La forma de onda portadora normalmente tiene una frecuencia fija y es una forma de onda triangular. Al comparar la forma de onda de referencia con la forma de onda portadora, se ajusta el ciclo de trabajo, el cual es el tiempo de encendido de las señales de PWM para que coincidan con la amplitud y la fase deseadas de la salida sinusoidal. El proceso implica dividir cada ciclo sinusoidal en una serie de intervalos de tiempo discreto, donde la duración de cada intervalo determina el ciclo de trabajo de la señal PWM correspondiente. Al modular el ciclo de trabajo a lo largo del tiempo, la señal PWM aproxima la forma de onda de referencia, en este caso sinusoidal, y como se puede ver en la parte de abajo de la imagen. En los inversores trifásicos se generan tres conjuntos de señales de PWM sinusoidales para cada fase, con una separación de fase de 120 grados entre ellas. Esto asegura que los voltajes de salida trifásicos estén sincronizados y tengan la relación de fase correcta. Bueno, ahora tenemos un optocoplador, el cual es un HCPL 316J. También es conocido como optoaislador, el cual ofrece un aislamiento eléctrico entre dos circuitos utilizando una señal óptica. Este dispositivo consta de un emisor de luz LED y un receptor de luz o un fototransistor dentro de un paquete compacto, como se puede ver. Este optoacoplador en particular es de alta velocidad y de alto rendimiento. Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones como circuitos de control de potencia, sistemas de comunicación y transmisión de señales digitales. Utiliza una tensión de alimentación de 5 voltios y es capaz de transmitir señales a velocidades de hasta 10 megabytes por segundo. Además cuenta con un aislamiento
de alta tensión de hasta 3750 voltaje RMS, lo que proporciona una protección efectiva contra transitorios o sobretensiones en este caso. Este optoacoplador es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales como controladores de motor, fuentes de alimentación conmutadas, sistemas de seguridad y equipos de medición. Su diseño compacto, alta velocidad y capacidad de aislamiento lo convierten en una opción popular para garantizar la integridad y la seguridad de los circuitos eléctricos. Pasamos al controlador de alta velocidad, el cual es un IXDD 414. Es un controlador de alta velocidad y alta corriente, diseñado para aplicaciones de conmutación de alta potencia. Proporciona una corriente máxima de salida de 14 amperios, lo cual lo hace adecuado para controlar transistores de potencia como son MOSFET e IGBT en convertidores DC, inversores, fuentes de alimentación conmutadas y otras aplicaciones similares. Este controlador utiliza tecnología avanzada de control de alta velocidad para garantizar una conmutación rápida y eficiente de los transistores de potencia. Ofrece una capacidad de conmutación mejorada y una respuesta transistoria mejorada, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones que requieren una alta velocidad de conmutación y una baja pérdida de energía. Además de su alta corriente de salida, también cuenta con protección contra sobrecorriente y protección térmica integrada. Estas características ayudan a proteger tanto al controlador como a los transistores de potencia conectados contra condiciones de operación anormales, lo que mejora completamente la confiabilidad del sistema. Ya como última parte de este circuito tenemos el puente inversor trifásico, el cual es un tipo de inversor utilizado para convertir una fuente de corriente continua en una fuente de corriente alterna trifásica. Este tipo de inversor utiliza una configuración de puente H para controlar la polaridad y la magnitud de los voltajes de salida en cada una de las fases. El inversor trifásico de puente está compuesto por 6 interruptores electrónicos de potencia, generalmente IGBT o MOSFET, que se organizan en una configuración de puente H, como lo vimos anteriormente. Estos interruptores se activan y se desactivan en secuencias para generar los voltajes de salida trifásicos. La configuración del puente H permite controlar la dirección y la magnitud de los voltajes de salida. Cuando se activa un par de interruptores en una fase determinada, se establece una conexión entre la fuente de corriente continua y la carga en esa fase, lo que genera un voltaje positivo. Al activar el otro par de interruptores en la misma fase, se invierte la polaridad del voltaje y se genera un voltaje negativo. El control de los interruptores se realiza mediante técnicas de modulación de ancho de pulso o PWM, donde se ajusta el ancho de pulso de activación de los interruptores para obtener una forma de onda de salida deseada. La técnica de PWM permite controlar la amplitud y la frecuencia de los voltajes de salida y también ayuda a reducir las distorsiones armónicas. Pues esos fueron los dos circuitos de MOSFET, IGBT Drivers, Theory and Application, y muchísimas gracias por ver.